como pueden ver, inhumana desde todo punto de vista. Fíjense que casi que se convierte en un show. Que venga, que no le tengo miedo. La persona que supuestamente ha incorporado el espíritu se le da un pedazo de boquilla. Como vieron, se empezó a romper la lengua y después le dieron un pedazo de alambre y se atravesó la cara. Se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno, eso es algo que es muy típico dentro de este tipo de sesiones de espiritismo. Después sientan a la persona en un banco y el supuesto espíritu que ha descendido y ha tomado posesión de esa materia comienza a ser consultado por los presentes y, bueno, supuestamente pues revela cosas, da a conocer cosas ocultas. Eso es el espiritismo María Leoncet. Eso es lo que lamentablemente mucha gente va a buscar. Hay de toda clase de personas, quien cree realmente en eso, quienes son curiosos. Cuidado, hay personas que han ido a ese tipo de, digamos, sesiones y después regresan poseídas o regresan con problemas muy serios de acción extraordinaria del demonio. La acción ordinaria del demonio es la más importante y la más peligrosa. ¿Saben cuál es? Tentación. La tentación, muy bien. Nosotros podemos de repente como impresionarnos ante una persona que ha sido objeto de un maleficio, ante cosas como las que acabamos de ver, etc. Y bueno, sí, pueden ser más o menos impresionantes. Pero el demonio consigue muchísimo más cuando logra que nosotros cometamos un pecado mortal. Eso se llama la acción ordinaria del demonio, que es la común, que es la ordinaria. Hay personas a quienes no les importa nada vivir en pecado mortal, pueden pasar viviendo años así. Quizás no han todavía recibido la gracia. Miren, yo este año me alegraba muchísimo en Semana Santa, porque esta Semana Santa, como la anterior, hubo muchísimas confesiones en mi parroquia. Gente que de repente decía: padre, tengo 15 años, tengo 20 años, tengo 25 años que no me confieso. Y por supuesto uno se alegraba muchísimo: bienvenido, qué bueno que hayas venido, cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Y bueno, la gente hablaba y a veces había que terminarla de ayudar un poquito a que más o menos hiciera su confesión, porque decía: padre, hasta me olvidé, yo no sé muy bien, yo sé que tengo que decir mis pecados, pero no sé qué más. Bendito sea Dios. Esa es la acción extraordinaria del demonio. Esa es la más seria, la más peligrosa. Porque cuando el demonio logra que nosotros cometamos un pecado, nos aparta de Dios. Se rompe la comunión con el Señor por culpa del pecado. Y eso es lo más temible de todo. Eso es lo más temible. Pero además de esa acción ordinaria, está lo que se llama la AED, la acción extraordinaria del demonio, que se puede verificar en varios niveles. El de la simple, lo que se llama a veces la obsesión diabólica, que no tiene que ver nada con la obsesión en el sentido, digamos, de la psicología o de la psiquiatría, un trastorno, por ejemplo, obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza bien por ideas repetitivas que vienen continuamente a la mente de la persona y que la persona no puede dominar, o de comportamientos compulsivos. Gente que de repente se está lavando las manos todo el día, gente que tiene que caminar por una línea recta, empieza que no puede porque si se sale de la línea recta, es horrible, es un trastorno. ¿Ok? Y eso hay que atenderlo psiquiátricamente. Pero también en el mundo, digamos, de la acción extraordinaria del demonio hay un primer nivel que se llama así, de asedio, porque la palabra obsesión significa asedio, de obsesión o de asedio diabólico. Es cuando el demonio como que trata de interferir en la zona, digamos, afectiva de la persona
y de alguna manera irrumpe en la zona intelectiva y volitiva del sujeto, produciendo también a veces pensamientos que normalmente suelen ser, pero hay que tener muchísimo cuidado y tener discernimiento en esto, porque a veces gente con muy buena voluntad no tiene discernimiento y no sabe entonces qué está pasando, y puede atribuirle a lo mejor al demonio un determinado comportamiento de una persona o una, digamos, situación psíquica de una persona, y a lo mejor es un tema que hay que atenderlo a nivel médico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esto. Los sacerdotes exorcistas siempre tratamos de hacer un discernimiento, sobre todo en este nivel que es tan peligroso y tan confuso a veces, ¿verdad? Un segundo nivel es el de la vejación diabólica, que es cuando el demonio comienza a producir dolor o daño en el cuerpo de una persona sin pasar de allí. Y hay una tercera forma de acción extraordinaria, que es la posesión, que puede ser a veces plena o parcial. Lamentablemente, muchas de las personas que practican el espiritismo, de alguna manera u otra, terminan siendo objeto de la acción extraordinaria del demonio. No necesariamente una posesión, pero puede ser un asedio, pero puede ser una vejación diabólica. Y lo peor de todo es que si se enganchan en ese mundo, es difícil que salgan de ahí. Solo que el engancharse en ese mundo no le llena el corazón a la gente. Es algo muy importante. El Señor llena el corazón. El Señor le da sentido a la vida. El Señor le da un significado, nos ayuda a ver la vida, el mundo, la historia, los acontecimientos personales de una nueva manera. Estos son ritos que se repiten y se vuelven a repetir, y tú tienes que matar animales, y tienes que hacer esto, lo otro, tienes que bañarte con esto, con lo demás allá, y no sales nunca de allí. Eso reseca el corazón, eso cansa la vida, eso vacía el espíritu del ser humano. Y normalmente el tipo de personas que practican esto a los años son personas enfermas, son personas frustradas, son personas insatisfechas, son personas que sienten que eso lo que ha producido en su vida es pura vaciedad, pura vaciedad. ¿Okay? Eso era un ejemplo de espiritismo. Vemos ahora un momentito otro video de un rito de santería. Un rito de santería, y algún comentario haré después a propósito de lo que vamos a ver. ¿Sí? La santería en Cuba es lo que tuvo en Haití o la Umbanda en Brasil. Una religión sincrética que combina elementos africanos, animistas, fetichistas y cristianos. Los sacerdotes oficiales se llaman babalaos y se encargan de dirigir los sacrificios. Visten de blanco y atienden casos como el de Olga, que tiene miedo de que algún hombre se burle de ella. En esta ceremonia se adivina el oráculo del dios Ochun, que rige la creación. Se lanzan dos copos al suelo y la interpretación varía según caigan boca arriba o boca abajo. Olofi, el dios supremo, será el que finalmente admita el sacrificio. El visto bueno se confirma y con la venia de los dioses se procede a la decapitación de un gallo como ofrenda. La muerte sangrienta quita una vida, pero sirve para alimentar otra vida nueva llena de energías basadas en la protección espiritual. Y todo esto ocurre en el orden sobrenatural de las fuerzas ocultas y la magia santera. Ok, solo a modo, digamos, de muestra, aquí me gustaría leer lo que leíamos esta mañana de la carta a los Corintios, ¿verdad? ¿Qué digo pues? Que arrimolado a los ídolos es algo, o que de los ídolos son algo, pero si lo que inmolan los gentiles,
Lo inmolan ¿a quiénes? A los demonios. A los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Ustedes no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Huyan de la idolatría. Acabamos de ver precisamente cómo una mujer, supuestamente para resolver un problema personal, practica, digamos, acude a un rito de la santería donde se sacrifica un animal a Ochum para pedirle a Ochum que ayude a esa pobre mujer de lo que le está sucediendo. Y aprovecho y digo lo siguiente. ¿Por qué la gente acude a este tipo de religiones? ¿Saben por qué? Porque tienen problemas. Porque todos en la vida tenemos problemas. Y cuando no se tiene fe, lo que decía yo esta mañana, se tienen supersticiones. Cuando usted no tiene fe, usted trata de resolver sus problemas acudiendo a lo sobrenatural, entre comillas. Qué bien que nosotros los cristianos sintamos también que cuando la gente tiene problemas necesitan una ayuda y estemos allí y les tendamos una mano para que la gente no sienta la tentación de ir a esos lugares a resolver sus problemas, sino que más bien puedan resolver sus problemas y ser atendidas en el seno de una comunidad de discípulos de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a dar respuesta a algunas preguntas y luego hago algunas consideraciones finales, poco para terminar. Voy a ir leyendo las preguntas, me disculpan. Padre, a una bebé le echó el agua unos santeros. ¿Cómo se hace para corregir eso? Es una maldición. Pobre bebé, que se buscaron unos santeros para que le echaran el agua, ¿verdad? Si por echarle el agua es echarle el agua y no el sacramento del bautismo, quédese tranquilo y no pasa nada. Padre, y si lamentablemente una persona es el padrino o la madrina y se metió a santero, o ya es santero o santera, eso es una incoherencia, eso es una inconsistencia. O sea, como un papá o una mamá cristiana van a poner de padrino o madrina a una persona idólatra, a una persona que cree en la brujería, en la magia, que practique el ocultismo. O sea, papá o mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué permites eso? ¿Por qué quieres eso? ¿Cómo te prestas tú para eso? ¿Cuál es el sentido de un padrino o de una madrina? Ser un testimonio de fe para sus ahijados, acompañar a los ahijados, pero no solamente garantizando la satisfacción de ciertas necesidades de orden material, sino también las de orden espiritual, que son las fundamentales. Que ese niño ame a Dios, que ame al prójimo, que ese niño sea un buen cristiano, una buena cristiana. Eso no lo puede garantizar un santero o una santera. Cuidado, voy a decir algo muy importante. No estoy diciendo que un santero sea una persona mala. Porque un santero que me estuviera escuchando de repente pudiera decir, pero padre, nosotros no somos malos. ¿Por qué usted dice que somos malos? No, no estoy diciendo que usted sea malo o mala. Lo que estoy diciendo es que usted, nuestra fe, no la profesa. Y por tanto, yo a usted no lo puedo poner de padrino o de madrina de una niña. ¿No les parece? Es una inconsistencia, es una incoherencia. Lamentablemente, no solamente eso, sino que además muchas veces se buscan a un babalao para que sea el padrino o la madrina de un babalao, de una Iyalocha, una mujer santera, para que sea precisamente por eso, para que sea padrino o madrina de una niña. Padre, ¿qué pasa si una persona es santera?
Bueno, si yo soy el ahijado o la ahijada y soy una persona creyente, trataré de ayudar a mi padrino o a mi madrina, voy a ser yo el que lo ayude para que salga de ese mundo. Si usted es el compadre o la comadre, agárrese a su compadre o su comadre y acérquelos a la fe. Y, por si acaso, en temas de religión, manténgalo alejado del mundo. No queda otra, lo siento mucho, pero no queda otra. Porque si no, te arrastran al muchachito o a la muchachita para esa religión. Porque además, cuando la gente se inicia en la santería, le exigen que lleve al papá o a la mamá. Tiene que estar allí el día que se hace el santo. Y entonces arrastran a la familia y el papá y mamá, que bueno, por no discutir con sus hijos, lo que sea y tal, y qué sé yo, se prestan para ir ciudad. El mejor favor que puede hacer una mamá o un papá a un hijo o a una hija que se está metiendo en eso es decirle: mi amor, yo te amo, cuenta conmigo, pero para ese rito, esa ceremonia no voy a ir, porque yo no creo en eso. Si tú crees en eso, te respeto, muy bien, pero yo no voy a ir, no me presto para eso, ¿ok? Muy bien, sigo dando respuestas. ¿Cómo se puede romper o desatar un pacto que hizo mi bisabuela con el ánima sola? Disculpen que a veces la letra no se entiende tan bien. Bueno, creo que más o menos entiendo por dónde va la cosa, ¿no? Miren. Es muy posible que hayan cosas de este estilo. O sea, yo me he encontrado en la vida con personas que habían sido objeto de pactos. Hay padres, esto es una cosa terrible lo que voy a decir, que le han entregado a sus hijos, no como sacrificio, pero sí como entrega, a espíritus que han pedido a cambio de: yo te doy progreso, yo te doy éxito, yo te doy dinero, pero tú me entregas a tus hijos. Y hay papás y mamás que lo han hecho. Hay espíritus que han pedido que les entreguen, y entonces a lo mejor la abuela hizo un pacto con la alma sola o con cualquier otro espíritu para entregarles a esa personita. ¿Yo qué puedo hacer si fui objeto de ese pacto? Hermanos míos, primero que nada, yo se lo digo con conocimiento de causa, porque uno ha atendido mucha gente a lo largo de los años. Quiero insistir en una idea que dije esta mañana: el hecho de que a uno lo hayan metido en algo de esto cuando uno era pequeñito, el hecho de que a uno lo hayan entregado, el hecho de que a uno le hagan un tipo de maleficio X, Y o Z, eso no significa que yo necesariamente estoy entregado a Satanás. Voy a decir una cosa que además es muy esperanzadora. El día de su bautismo, usted se convirtió en hija o en hijo de Dios. Usted se convirtió en templo vivo del Espíritu Santo. Usted fue ungido con el santo crisma y por tanto usted ha sido consagrado a la Trinidad Santa. No importa lo que haya pasado antes, no importa.
La cornetica humildita, pero es la que nos está sacando los patas del barro. Vamos a la cornetica. Vamos a darle la cornetica nos está sacando las patas del barro. Muy bien, entonces, insisto una vez más, hermanos míos, ¿qué tengo que hacer? Si me hicieron después de mi bautismo eso, sigue siendo verdad todo lo que acabo de decir. ¿Y qué puede pasar? Si uno notase que están ocurriendo cosas extraordinarias en la vida de uno, malas, consulta con alguien que tenga la posibilidad de discernir contigo en el espíritu qué está sucediendo, y si hay algo diabólico, con oración eso se irá. Todo eso pasará. Pero es importante hacer ese discernimiento, ¿ok? Porque solo en el discernimiento podemos realmente saber qué está ocurriendo y si lo que está ocurriendo tiene un origen diabólico o no, ¿ok? ¿Qué significa quitarle el cráneo o el fémur a los muertos y necesitan pedirle permiso? En el culto palero, que es también una religión similar a la santería, es común abrir las tumbas en los cementerios y extraer a veces el cráneo, a veces el fémur, a veces algún otro hueso, ¿sí? A veces una osamenta completa. Y en el culto palero se hace un supuesto pacto con los muertos. Es una ceremonia que es similar al hacerse el santo de la santería, se llama rayamiento o juramento. Rayarse en palo es la ceremonia con la cual una persona se inicia en el palo monte, en el palo congo, en el culto palero. Se utilizan los huesos de personas. Teóricamente, en esa ceremonia se hace un pacto con un muerto y el muerto dice si quiere o no trabajar con esa persona. Padre, y eso es verdad. Es verdad que un muerto, digamos, va a ser reclamado por sus huesos y que ese muerto se va a prestar después para dar un servicio a quien ha hecho un pacto con él. Padre, mi papá o mi mamá, que me abrieron la tumba del cementerio y se robaron los huesos de mi padre, ¿quiere decir que mi papá o mi mamá ahora pueden estar por allí en manos de unos paleros? Hermano mío, quédense tranquilos. Quédense tranquilos. Si me entendieron un poco lo que dije hace un rato, y vuelvo ahora sobre esa idea, no es el espíritu de tu papá o de tu mamá, aunque se hayan robado los huesos de ellos, el que se va a manifestar después a través de cualquier medio o que lo estén usando para, quédense tranquilos. Puede haber, claro que sí, alguna cosa preternatural, pero ya es diabólica, como he dicho ya varias veces hoy a lo largo del día, ¿ok? De manera que no se asusten por eso. Recuérdense la anécdota de mi mamá que les conté. Padre, en un retiro me vino una revelación de mis antepasados, hicieron un pacto, todas las mujeres de mi familia estamos solas, ninguna estamos casadas, ¿cómo puedo orar para liberarme? Con todo respeto, diría de nuevo, hay que hacer un discernimiento en el espíritu para saber si realmente ese hecho, ese acontecimiento tiene o no esa explicación preternatural. Hay que ir donde un sacerdote, hay que hacer un discernimiento, hay que hacer oración y ver también qué sucede, ¿ok? Si existe el mal, ¿cómo te proteges de ese mal, de la envidia, de los maleficios? Aunque estés cerca de Dios,
y viviendo en la luz. Creo que esto es algo que ya he tratado a lo largo del día, pero insisto una vez más en ello. Hermano mío, hermana mía, una persona que habitualmente vive en gracia de Dios, una persona que confiesa, que comulga, que no se pela su misa dominical, que vive en la caridad, que lee la palabra de Dios, que ora, que trata de hacer realidad en su vida con todas las limitaciones que todos tenemos, yo el primero, pero que tratamos de vivir conforme a nuestra fe, no tiene absolutamente nada que temer. A ustedes les pueden hacer 1.000.000 de maleficios, no va a pasar absolutamente nada. Mi mamá, que era una mujer de una fe enorme, me decía, en alguna ocasión alguien se puso a echar cosas en la puerta de la casa. Yo agarraba esa broma y la botaba en la basura. Y no le pasó nunca nada a mi mamá. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo anteriormente, hay gente que está llena de luz. ¿Por qué? Porque sencillamente vive cerca del Señor. Entonces, nada de lo que hagan, nadie, cualquier maleficio, eso le rebota como si fuera piel tipo hipopótamo, de rinoceronte, ¿verdad? Pero a nivel espiritual, y todo eso cae por tierra y no puede producir ningún mal. Así que no tengan ningún miedo. ¿Cómo liberarte si sientes desánimo, te pasan cosas negativas una tras otra, sientes que hay envidia a tu alrededor o que alguien quiere desearte el mal? Vuelvo, pero ahora, digamos, tengamos en cuenta lo siguiente. A veces podemos atribuirle al diablo, a la maldad, digamos, que proviene del enemigo malo, realidades que son estados de ánimo nuestros. Y perdóname que digamos, hable con tanta claridad. Hoy en día hay muchas personas que por los niveles de estrés en los que vivimos se deprimen, tienen trastornos de ansiedad, tienen a veces inclusive verdaderos ataques de pánico. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Bueno, si la situación es insoportable, a veces habrá que apelar, obviamente, ilimitante, habrá que apelar por una persona, un psiquiatra o obviamente por un tratamiento. Pero también es muy importante esa comunión de vida con el Señor, que de repente haya ministerios donde se ore por la sanación espiritual de alguien, ministerios de acompañamiento a las personas que se sienten solas, abandonadas, de acogida, porque eso es una verdadera sanación integral. De nada le serviría a una persona tomarse 20 pastillas diarias de esto, de lo otro, para quitar la ansiedad, para subir la depresión, para el sueño, para lo demás allá, si resulta que la situación, el contexto vital en el que esa persona se encuentra no cambia. Seguirás tomándote 20 millones de pastillas, ¿verdad? Y la situación no va a mejorar. Un brujo o una bruja pueden comulgar y si lo hace, ¿qué pasa? Preguntar qué pasa cuando las personas se roban la Sagrada Eucaristía. Miren, lamentablemente, yo recuerdo hace años, una anécdota, hace años me recuerdo que una persona que practicaba la santería tuvo un problema de una posesión diabólica. La estuve atendiendo un tiempito y un día me dijo lo siguiente: padre, tengan cuidado ustedes los sacerdotes. El babalao que hemos estado atendiendo me pidió hace un tiempo que le llevara una hostia. Eso lo hacen, eso ocurre. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la comunión en la mano. Yo no voy a decirle la comunión en la mano, no voy a ser más papista que el Papa, porque la Iglesia ha dado permiso. Sé que hay gente que no le gusta y se respeta,
Muy bien, usted quiere recibir la comunión en la boca, sígalo haciendo así. Y bendito sea el Señor. Usted siente que sea una manera más devota, más respetuosa. Hágalo, hágalo. Volvió la luz. Casi no me quedo con el micrófono. Aló. Gracias. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la comunión en la mano. Hay que decir la verdad, porque a veces hay personas que en su deseo de defender el tema de la comunión en la boca, no dicen que, por ejemplo, en los primeros siglos era común que se recibiera la comunión en la mano. Es más, hay un padre de la iglesia, no sé si es San Juan Crisóstomo o San Cirilo de Jerusalén, que dice que se debe recibir haciéndole un trono al Señor, un trono. Ok, muy bien. Por eso, digamos, padre, pero es verdad que los masones han querido que, sí es verdad, que se dé la comunión en la mano. ¿Por qué? Porque la comunión en la mano, si usted no lo hace con la debida reverencia, se puede prestar para una especie de desacralización. O sea, de que usted, bueno, está agarrando la hostia con la mano y cuál es el problema, ¿no? Eso lo estoy explicando. Pero en todo caso, y esto sí es importantísimo, la comunión se defiende. El Santísimo Sacramento se defiende. El Señor ha querido quedarse allí casi que inerte, y por tanto nosotros, sus hermanos, defendemos la Eucaristía. O sea, si yo veo que de repente un sacerdote está dando la comunión y alguien agarra la comunión y se la va a llevar, ya va un momentico, parece ahí, y se lo dicen al Padre. ¿Por qué? Porque a veces los sacerdotes tenemos tantas comuniones que dar que, bueno, muy bien, puede ser que no nos demos cuenta. Yo, con todo respeto, no juzgo a ningún otro sacerdote. Cuando yo veo que una persona abiertamente practica la santería, le doy una bendición y le digo que mientras practique la santería no puede comulgar. Pero eso es perfecto todo, ¿ok? Yo no digo que hay un sacerdote que dé la comunión a una persona, pero es un peligro. ¿Por qué? Porque, como digo, hay babalaos que le piden a personas que le lleven la comunión y comulgan, se la sacan de la boca, la reciben en la mano y se la guardan. Y entonces después, ¿dónde termina la hostia consagrada? En un acto de magia o de brujería. Cuidado, en buena teología católica, porque a veces la gente dice, no, padre, el Señor se va de allí. No. Donde está una hostia consagrada, ahí está Cristo, salvo que se corrompan las especies eucarísticas. Claro, si resulta que en un rito satánico o en un rito de brujería se comienzan a echar líquidos, esto, lo otro sobre la hostia, pues se corrompen las especies eucarísticas. Pero es horrible que termine pasándole eso a la Eucaristía. Que el Señor, digamos, sea objeto de ese tipo de maltrato, al menos las especies eucarísticas, porque al Señor no lo van a poder afectar nunca. O sea, a ver si nos entendemos. Esto es mucha teología, lo que voy a decir a continuación, pero en un rito satánico pueden hacer lo que sea con una hostia consagrada. Al Señor no lo afectan, están afectando es a las especies sacramentales. Al Señor no. Pero es, digamos, de un mal gusto, de una maldad inmensa, que haya gente que se preste para eso. Pero tenemos que tener cuidado con el Eucaristía, ¿ok? 2 preguntas más y termino a hacer algunas consideraciones finales.
Se puede considerar la neurolingüística como una superstición. Yo dije que alguna pregunta a lo mejor yo no voy a ser capaz de responderla. Yo del tema de la neurolingüística no es que conozco demasiado, pero cuidado, o sea, tengo la impresión de que sencillamente hoy en día se conocen, digamos, mejor las formas como funciona el cerebro, cómo se adquiere el conocimiento, y siempre que esté dentro del ámbito de una ciencia verdaderamente probada, muy bien, eso sirve para mejorar la situación del ser humano, ¿verdad? Creo que la misma persona puso aquí, decir que el rosario es protección está bien. ¿Se debe cremar o enterrar a una persona? Mucha pregunta, ¿verdad? Pero bueno, respondo. Volvemos a lo mismo de antes. Si tú te pones un rosario para protegerte, después de todo lo que yo dije hoy, como pura protección, ¿será superstición o no? Sí es superstición. Sí es superstición. Un rosario es para rezarlo, ¿sí? De repente uno puede, como distintivo, como forma de también, de alguna manera, de revestirse, ¿verdad?, del amor de la Virgen, ponerme un rosario encima, muy bien, es expresión de mi fe. ¿Está bien? Eso no tiene absolutamente nada de malo. El error sería utilizarlo para protegerme de que me vayan a hacer algo por allí, porque hay mucha gente mala, mucha gente envidiosa, y hay que utilizar un rosario como protección. ¿Me estoy explicando? En el primer caso no hay superstición, en el segundo caso sí hay superstición. ¿Ok? El escapulario, me preguntan por aquí, es lo mismo. Recuérdense que el escapulario es sencillamente un indumento para que significa las virtudes de la Virgen María. Ponerse un escapulario es querer revestirse de las virtudes y del amor de la Madre del Señor, que es también Madre nuestra. Bien. Yo voy a dejar alguna preguntita más por aquí en el tintero para ir ya terminando. Gracias. Bueno, vamos a ver si nos ponemos en el punto número 3, que dice algunas consideraciones o no. Vamos a quitar sencillamente de la pantalla, a esos sujetos africanos que también. Bien, unos últimos minutos para compartir unas ideas más, porque bueno, ya son las 2:30 de la tarde y bueno, hemos empezado con las 12:30 la segunda parte, ¿verdad? Bien, algunos criterios que pueden ser interesantes, ¿no? Volver un poco sobre una idea que he resaltado en distintos momentos. Los cultos como la santería, como el culto palero, como el espiritismo marianoncero y también candomblé, macumba, vudú, etc., son cultos de carácter idolátrico. Ahí apareció en la pantalla, gracias. El Catecismo de la Iglesia Católica a ese respecto dice lo siguiente: la vida humana se unifica en la adoración al Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de la dispersión infinita. Y termina diciendo el Catecismo, subrayado en negro: la idolatría es una perversión del sentido religioso innato del hombre. No me detengo mucho más aquí porque ya hemos hablado un poco de eso. Perdón, estoy aquí dándole miles. Un segundito para la siguiente.
Segundo, son cultos, estos a los que hemos hecho mención, en los que abundan las prácticas mágicas y adivinatorias. Fíjense lo que dice el catecismo de la Iglesia sobre, por ejemplo, la adivinación en general. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Yo quisiera leer un texto de la palabra de Dios que seguramente nosotros habremos leído muchas veces en la vida, pero un texto hermosísimo. Dice la palabra lo siguiente: por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué van a comer, ni por su cuerpo, qué se van a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? O del vestido, ¿por qué preocuparse? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste de esa manera, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no anden preocupados diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber o cómo nos vamos a vestir, que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todo eso. Busquen primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas se les darán por añadidura. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el catecismo? Que la actitud cristiana, la actitud propia del cristiano es esa: es confiar en la providencia divina, es confiar en la bondad de Dios, es confiar en la sabiduría del Señor. Y por tanto, de lo que se trata es de poner nuestras vidas en manos de Dios, que es providente y vela y se preocupa y mira por sus hijos, y abandonar toda curiosidad malsana. Abandonar toda curiosidad malsana. Yo quiero enterarme, yo quiero saber por qué habrá ocurrido esto, por qué habrá ocurrido esto otro. Déjame ir donde la señora fulana para que me eche las cartas. Déjame ir donde el fulano para que me lea el tabaco, ¿verdad? Y entonces después el fulano le lee el tabaco, y hay gente que iba a decir una vulgaridad, pero no lo voy a decir. Pero el Señor le dice: mira cómo se dobló este tabaco, mira, se quedó por un lado y por el otro no. Aquí te hicieron una vaina bien fea. Y usted se hace en los pantalones y le empieza a temblar la pierna y le pasa como al rey Saúl, ¿verdad? Cuando le dijeron que le iba a pasar lo que le iba a pasar. Eso es impropio. Un cristiano no hace eso. Una mujer cristiana no hace eso. Confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. Todas las formas de adivinación deben rechazarse, todas. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone que revelan el porvenir. ¿Ok? Sigue diciendo el catecismo en el 2117, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, a materia,
encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Todo eso está en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que solamente debemos a Dios. Bien, yo no voy a hablar más nada, voy a responder a lo mejor alguna preguntita más y bueno, vamos a ir terminando porque bueno, el día se adelantó un poco también por el tema de la electricidad, pero creo que más o menos, pues en términos generales, hemos ido tratando de toda una serie de cosas que creo que nos sirven a todos para crecer en nuestra fe, para dar testimonio de nuestra fe. Algunas preguntitas las voy a dejar un poquito a un lado porque no tienen que ver directamente con el tema, ¿verdad? Y entonces creo que aquí hay una cosa interesante. ¿Puede una persona quedar poseída por hacer yoga? A ver, una afirmación primero de carácter general y luego una cosa más concreta, quizás dando respuesta a la pregunta. Las religiones orientales buscan no a Dios, buscan más bien al hombre mismo, controlarte, tener dominio sobre tus sentimientos, sobre tu cuerpo. Normalmente son religiones, por ejemplo el budismo es una religión y sin embargo en el budismo no se cree en Dios, aunque a uno más de uno le llame la atención. ¿Saben cuál es el principio fundamental del budismo? Huir del dolor, huir del dolor. El hombre tiene que separarse de todos sus anhelos y deseos para que la ausencia de las cosas de la vida no lo golpee. El budismo es la búsqueda de la nada, de la nada. Entonces, el budismo, el hinduismo, el yoga, que es una de esas manifestaciones, digamos, de este tipo de religiosidad oriental, no lleva al encuentro con Dios. Por eso la meditación en ese tipo de religiones no es una búsqueda, no es un encuentro con Dios, no es verdadera oración. Eso es solo una técnica para yo dominar mis pasiones, para yo dominar mis sentimientos, para yo tener control de todas esas cosas, ejercicios de respiración, ejercicios físicos, etc. Entonces, ya de entrada, para mí, con todo respeto, esas religiones no me merecen ninguna atención, con todo respeto. ¿Por qué? Porque yo busco a Dios. Porque Dios me ha buscado a mí en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, si yo no voy a practicar una religión que no me sirve para encontrarme con Dios, sino conmigo mismo, no me sirve, no lo quiero, no lo deseo. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Esto es muy importante. La gente dirá, no, es que me da una gran paz, es que me da una gran serenidad. Bueno, los ejercicios de respiración, como ejercicio de respiración, muy bien. Les voy a contar una cosita que tiene que ver conmigo. A mí a veces, una persona hace un tiempo, yo sabía de lo de la respiración diafragmática, que ayuda como a serenar un poquito, y a veces uno anda acelerado, ¿verdad? Y me dijo, padre, haga un poquito de respiración diafragmática en el momento de levantarse, de acostarse. Y más que en ese momento, porque yo lo que hago es siempre leer alguna paginita de algún libro y me quedo dormido como a la segunda página y media. Gracias a Dios. Pero en la noche, los viejos nos levantamos a orinar, ¿verdad? Entonces, a las 3 de la mañana agarré el sueño de nuevo y no es tan fácil, ¿verdad? Entonces uno hace un poquito de respiración diafragmática y chévere.
te quedas dormido. Eso no tiene que ver nada con ninguna religión. Eso es respiración diafragmática y punto. Nada más, eso no tiene más ninguna connotación. Que usted haga ejercicio de respiración, un ejercicio físico, va muy bien. Pero hacer yoga ya es otra cosa distinta. Porque ya cuando una persona hace yoga, ya no son solo los ejercicios lo que le interesa. Cuando usted empiece a repetir mantras, que muchas veces son para invocar energías, espíritu, tal, cuidado, porque ya te está metiendo en terreno de arenas movedizas y peligrosas. Yo no recomendaría a nadie que haga yoga como yoga. Otra cosa distinta, que a alguien le guste hacer ejercicios, ¿ok? Y haga algunos ejercicios que pueden coincidir con, pero cuando se acompaña con la religiosidad que implica el yoga, ya obviamente pues no estamos en el buen camino. La bipolaridad es una condición o una posesión. La bipolaridad, hermanos míos, es una enfermedad y bien dolorosa. O sea, yo sinceramente considero y quiero muchísimo a las personas que tienen trastornos mentales. Las enfermedades mentales son muy, muy dolorosas. Hay mucha gente que vive muy atormentada por esas enfermedades. Depresiones, trastornos de bipolaridad, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, trastornos obsesivos compulsivos. Hay un abanico inmenso de enfermedades mentales. Vivimos en un mundo que no favorece la serenidad de la vida, sino más bien el estrés. ¿Ok? Entonces, eso no tiene que ver con, digamos, acción extraordinaria del demonio, sino nada más. Bien, yo voy a terminar invitándoles a hacer una última oración que se me quedó por ahí. Vamos a ponernos de pie y con eso ya terminamos. A lo mejor se nos han quedado cositas por decir, pero buenísimo. Si quieren nos ponemos de pie y hacemos una última oración contra el espiritismo, contra la adivinación. Podemos decir lo mismo, repetimos. Señor, en esta tarde, quiero rechazar toda forma de espiritismo o magia adivinatoria. Es otro engaño de Satanás. Otra tentación del maligno que quiere hacernos pensar que podemos conocer las cosas ocultas, el pasado o el futuro, para así tener poder sobre nuestras vidas y sobre las vidas de los demás. Sé, porque tú nos lo has dicho, que la única actitud grata a ti es la de la confianza. Tú nos has mandado que no haya entre nosotros quien practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería, quien consulte a los muertos o los evoque. Tú has dicho que estas prácticas son una verdadera abominación. Hoy, Señor, rechazo también todas estas prácticas y te pido perdón si en alguna ocasión de mi vida participé en ello. Prometo que con tu ayuda nunca más haré uso de ellas en mi vida. Amén. Gracias. Dios me lo bendiga.